Narcisismo perverso o maligno. Bienvenidos. Hablar del narcisismo es un tema muy diverso y denso. Para particularizar los rasgos de este perfil psicológico, en esta ocasión nos centraremos en el narcisismo maligno o perverso narcisismo. Mucha gente desea conocer más en profundidad todo lo que rodea al narcisismo y sus distintas vertientes. Es importante saber reconocer el tipo de narcisismo que estamos tratando, porque nunca será igual tener una experiencia con un narcisista maligno que con un narcisista encubierto o pasivo-agresivo. En esta ocasión, hablaremos sobre el narcisismo maligno. Este narcisismo se trata de un tipo de narcisismo que intriga a muchas personas y a veces hasta da miedo entrar a conocer. Porque aquí es donde el narcisismo puede extenderse sin límites a su versión más dañina, mucho más de lo que normalmente puede suceder. Personalmente considero el narcisismo maligno como la última parada del tren antes de que este perfil mental derive en psicopatía. Sin embargo, hay grandes diferencias entre narcisismo maligno y psicopatía, y hablaremos más en profundidad en adelante al respecto, porque las distinciones entre ambos perfiles se hacen muy importantes cuando se trata de entenderlos. Así que miremos ahora qué es el narcisismo maligno. Este tipo de narcisismo tiene la misma base que cualquier otro tipo de narcisismo. Poca o nula capacidad de empatía para con los demás. Sensación de derechos sobre los demás y las cosas. Un sentido de grandiosidad. Búsqueda de validación. Una gran arrogancia y, por supuesto, superficialidad. Sin embargo, el narcisismo maligno también observamos que tiene otros patrones que no solemos ver demasiado en el resto de variantes y que son la explotación, la manipulación, el control coercitivo, el sentido de ser muy controlador, la mezquindad, la amenaza y la crueldad. Estas características no suelen ser observadas en los demás tipos de narcisismo. Como definición general, los narcisistas malignos son muy mentirosos. Mienten de forma regular para satisfacer sus propósitos, para proteger sus propios intereses así como su frágil ego. Las personas con narcisismo maligno presentan patrones de conducta que también pueden ser observados en personas con trastorno antisocial de la personalidad o psicópatas, como quizás se esté más acostumbrado a escuchar. Aquí es donde el territorio como la mentira y la explotación entran en juego. La gente que presenta trastorno antisocial de la personalidad o psicopatía muestran una indiferencia deliberada por las necesidades y la seguridad de las otras personas. Por lo general, estos suelen manifestar un interés para aprovecharse de otra gente mientras que al mismo tiempo intentan ser éticos e incluso legalmente correctos. No tendrán remordimientos por romper y saltarse las reglas, intimidar a los demás o hacer bullying. Esto, claro está, para su propia ventaja. Por tanto, el narcisismo maligno, o más bien, en el narcisismo maligno, hay una tendencia a enfocarse en asuntos como el poder, el beneficio y el placer. Los narcisistas malignos están motivados por el poder, que podrían obtener por distintos medios tales como el control o la opresión de otras personas, a través de un liderazgo coercitivo mediante dinero o cualquier instrumento que les proporcione poder sobre los demás. Este tipo de narcisistas ponen su placer primero por delante de las necesidades del resto de las personas, incluso por delante de su misma seguridad. Además, este tipo de narcisistas malignos normalmente persiguen parejas sexuales con total abandono e intensidad, aunque para ellos se trate solo de un juego de números o un juego perverso. Normalmente también se sienten atraídos por comportamientos adictivos o compulsivos, y esto puede incluir el abuso de drogas, el comprar en exceso,
el gastar en exceso y la costumbre de jugar o apostar. Ahora bien, muchas personas suelen describir el narcisismo maligno como tener una personalidad intensa, ya que un narcisista maligno tiene un foco obsesivo en las cosas que le proporcionaron placer y poder. Y desgraciadamente esta es la razón por la que los narcisistas perversos llegan a ser exitosos en sus mismos propósitos. Pueden llegar a estar tan enfocados en hacer dinero que los demás, lo demás deja de importar para ellos, y los demás también dejan de hacerlo. Los narcisistas malignos pueden llegar a ser bastante agresivos. Esta agresividad puede llegar a manifestarse de forma física a través de la violencia, pero también a través de distintos abusos psicológicos de enfado, insultos y crueldad interpersonal hacia los demás, bien sea su pareja, su familia, sus amigos o cualquier otro tipo de persona. En este sentido, no sorprenderá que los narcisistas perversos tengan una mayor probabilidad de abusar a sus parejas y miembros familiares o incluso a otros parientes cercanos, sin importar quién sea, simplemente por el hecho de encontrarse en su campo de visión. Por tanto, pueden abusar de empleados o asimismo de socios en sus negocios. Curiosamente, un patrón que tendemos a ver en el narcisismo maligno son esos rasgos de paranoia. Este tipo de paranoias también suelen aparecer en el narcisismo encubierto, pero en este caso la paranoia va más allá de la hipersensibilidad usual que vemos en los trastornos narcisistas de grandiosidad típicos. Por ejemplo, ser demasiado sensible incluso delante de una crítica constructiva o un feedback normal, o sentirse crónicamente víctima de todo. Por el contrario, en el caso de narcisistas malignos, ellos piensan que las personas o bien están junto a ellos o bien están en su contra. De hecho, normalmente arrojarán todo tipo de acusaciones sin fundamento o sin sustento acerca de la lealtad o el honor de otras personas alrededor suyo. Podrían hacer cosas como acusar a su pareja de modo totalmente equivocado por haber sido infiel con otra persona o a cualquier otra persona de la familia o socio de negocios. Irónicamente, es mucho más posible que sean ellos los que están inmersos en este tipo de comportamientos poco éticos y oscuros por los que están acusando a los demás. Es algo así como si el narcisista perverso asumiera que los demás se están aprovechando de él solo porque él lo está haciendo de los demás. Pueden tener todo tipo de sistemas de seguridad instalados en sus ordenadores o en su casa y nunca dejan su teléfono fuera del alcance de su vista. Una señal inequívoca de estos individuos es que preferirán llevarse el teléfono al cuarto de baño con ellos que dejarlo en la mesa donde tú puedes estar. También pueden terminar creyendo en algún tipo de conspiración y creer que otras entidades como negocios o el propio negocio están ahí fuera para pillarlos o descubrirlos, y por tanto dañar estas instituciones les interesará de un modo u otro. Su paranoia a veces puede alentar su rabia, por lo que son personas que de vez en cuando se enfadan bastante, incluso de forma violenta, porque piensan de forma incorrecta que el resto de personas tienen intención de hacerles daño o son una amenaza. Esto hace que cualquier tipo de relación con estos individuos sea bastante compleja, ya que suelen caer fácilmente en conductas paranoicas y no necesariamente tienen que ver contigo o estar basadas en tu persona. Se tratará en mayor grado de sus vulnerabilidades y sus sensibilidades. En algunos aspectos, sus miedos paranoicos sí pueden estar basados en personas porque han dañado y atormentado a tanta gente que de hecho alguien sí podría estar deseando hacerles daño, pero no es tan simple. Ellos ven el mundo a través de unas lentillas de constante amenaza y francamente es una proyección de ellos mismos, ya que son ellos los primeros en interesarse por la manipulación. Explotar y dañar a otras personas también es de mucho interés para ellos. Por tanto, es muy normal que ellos proyecten sus propios intereses e intenciones sobre los demás, creyendo que el resto del mundo desea comportarse con ellos como ellos hacen con el resto del mundo. Personalmente,
Pienso que el narcisismo maligno se relaciona mucho con la denominada tríada oscura. La tríada oscura está compuesta por el narcisismo, la psicopatía y algo llamado maquiavelismo. Los narcisistas malignos no son lo que consideramos como psicópatas, tal y como están descritos en la literatura teórica. Cuando observamos cómo los psicópatas están descritos por los escritores clásicos en esta área, como el doctor Robert Hire, que es una eminencia en el caso del estudio de los narcisistas. Sin embargo, en la tríada oscura, la palabra psicopatía se refiere a patrones que incluyen, en primer lugar, el encanto superficial. En segundo lugar, la impulsividad. En tercer lugar, la ausencia de culpa o remordimiento. En cuarto lugar, la poca o nula conciencia por las consecuencias de sus actos. Y en quinto y último lugar, una intención de explotar a otras personas. La parte maquiavélica de la tríada oscura refleja a una persona que está enfocada sobre todas las cosas en su reputación superficial y es calculadora y astuta en un modo que podría ser visto como estratégico, pero su comportamiento calculador no tiene en cuenta el hecho de poder dañar a los demás. De hecho, no les importa en absoluto no ser éticos y están más que dispuestos a saltarse y romper las reglas a su favor para alcanzar sus logros. Así que la tríada está unida en forma de lazo donde cuelgan estos tres perfiles mentales que comparten otros patrones de conducta en común, como son 1. Ser antipático o desagradable, 2. Ser despiadado y 3. Ser deshonesto. Pues en realidad estos no son patrones agradables. Solo tendrás que mirar a un montón de líderes allá afuera, tanto a nivel estatal como local, incluso a nivel corporativo o líderes educativos, para darte cuenta de que manejan la tríada oscura. Muchos de ellos encajan perfectamente en el modelo de la tríada oscura bastante bien. Miremos algo más específico acerca de la tríada oscura. Definitivamente la tríada oscura contiene muchas de las cosas del narcisismo perverso. Cuando piensas en ella te das cuenta de que realmente te da pistas muy importantes sobre cómo de peligroso es este patrón perverso. Ahora bien, ¿por qué el perverso narcisista con toda su crueldad y actitud manipulativa y coercitiva es tan atractivo para los demás? Por todas las razones usuales por las que el resto de narcisistas también lo son. Así como el narcisista grandioso es atractivo para los demás, el perfil perverso también lo es debido a que pueden ser encantadores y carismáticos. De hecho, pueden llegar a ser tan seguros de sí mismos y casi libres de miedo que parece como si se pavonearan. Y existe una aparente falta de miedo que impregna casi cualquier cosa que hacen, por lo que pueden parecer que son mucho más fuertes o valientes que otras personas, y esto puede engañar a aquellas personas que se sienten atraídas por relaciones que les hagan sentir seguras y confortables. Por tanto, esa aparente falta de miedo que cautiva a los demás puede crear una falsa sensación de confort, haciéndote pensar que esta persona hará cualquier cosa por ti. Se trata de un precedente muy peligroso que suele ocurrir en muchas relaciones que se inician con narcisistas malignos. Los narcisistas perversos suelen estar impulsados por dinamismos como poder o control. Esto alcanza su punto más alto en lo controladores que son y podría incluso malentenderse con que se preocupan por ti, pero es solo su afán de control, porque es tan intenso que pueden confundirse con interés intenso o pasión intensa, más que ser el presagio de amenaza y control potencialmente intenso. Debido a que son tan manipuladores y explotadores, al principio podrían parecer muy atentos y justo como el cuento del lobo y Caperucita Roja, te dirán que es mejor ser así para poder conocerte mejor. Es un poco escalofriante y sin duda inquietante. En esa etapa inicial de la relación donde existe esa gran intensidad, es cuando el perverso narcisista reúne la información que necesita de ti. Aprenden sobre tus vulnerabilidades, tus puntos de presión y pronto los usarán en tu contra para controlarte, asustarte y manipularte. Este tipo de relaciones tristemente generan una dinámica de obediencia. Una persona podría rápidamente caer en lo que el narcisista perverso quiere
Y hay un conjunto de razones un tanto complejas por las que la gente cae en este tipo de obediencia con ellos. Esto puede incluir miedo de su enojo extremo, esperanza de que podrás ganarles si haces lo que ellos te piden, patrones instalados desde hace tiempo que pueden haber depredado tu vida desde hace tiempo e instalados por el perverso narcisista, tener que rendirse o ceder a ellos cuando solo eras un niño. Este tipo de parálisis de miedo es lo que permite a los narcisistas arrastrar a las personas a su círculo y mantenerlas allí. Las personas quieren oír la narrativa y los perversos narcisistas venden lo que las personas quieren oír exactamente. Los narcisistas perversos son los mejores vendedores que puedan existir y harán todo lo posible por mantenerte enganchado a su discurso hasta que consigan lo que están buscando de ti, hasta que se desprendan de ti y te dejen sufriendo sin conciencia sobre ello. Tendemos a elegir como líderes a los narcisistas perversos porque normalmente los vemos como gente abierta, atrevida y con coraje. Sin embargo, es precisamente por estos rasgos que terminan siendo tan despiadados. Es este tipo de perfil que está dispuesto a hacer esas incómodas y poco comunes decisiones que nadie más estaría dispuesto a tomar. Sin embargo, las decisiones que toman son siempre para su propio beneficio. Si estas decisiones se ajustan por casualidad con el interés del resto de personas, éstas creerán a ciegas que lo hicieron por ellas y apoyarán hasta el final sus comportamientos altamente dañinos y peligrosos. Aquí sucede algo interesante y es que es justamente este seguimiento a ciegas tras el perverso narcisista y no reconocer que están haciendo lo que más les conviene, que mucha gente termina con jefes narcisistas perversos. Son personas que creen el bombo publicitario de los perversos. Ocurre en cualquier tipo de sectores como la abogacía, la medicina, las finanzas o el ámbito educacional. En estos ámbitos parece como si tuvieras que atravesar una novatada para poder subir puestos cuando te enfrentas a perversos narcisistas. Y es precisamente en este tipo de situaciones en las que el perverso narcisista o los líderes malignos parecen salirse con la suya gracias a sus tratos horrendos, de modo que el resto de personas aceptan dichas conductas al pensar que es parte del proceso de trabajar en ese lugar de trabajo en particular. ¿De dónde proviene el narcisismo perverso? Alguien podría pensar que las personas con trastorno narcisista de la personalidad en general y los narcisistas perversos en particular son personas que han decidido ser así por su propia voluntad. Sin embargo, en muchos casos, el narcisista perverso tuvo una ausencia de conectividad emocional con sus seres más allegados, o incluso trauma o abuso por parte de sus padres o personas de autoridad que estaban a cargo de ellos. En este sentido, la insensibilidad que les caracteriza no es más que un patrón de protección que ha desarrollado frente a esa falta el narcisista perverso. Digo, esa falta de amor e intimidad saludable durante sus primeros años de vida. Los patrones del narcisista perverso también pudieron ser aprendidos por simple observación de sus padres u otros cuidadores, así como del entorno social que le rodeaba, tales como pobreza alrededor suyo o actos violentos, o cualquier otro factor social que pusiera en juego su supervivencia. Todos estos factores terminaron conformando un patrón de afectividad reducida hacia los demás y finalmente la personalidad narcisista perversa. La necesidad de control puede también ser una consecuencia de caos temprano en sus vidas. En este sentido, el perverso narcisista siempre está intentando masterizar esta habilidad controladora para evitar que este caos vuelva a suceder a través de la explotación, el control y la manipulación de otras personas. La diferencia entre narcisismo perverso y el resto de variedad narcisistas realmente se reduce a la propensión o más alta probabilidad de ser más agresivo a nivel interpersonal, además de las conductas de control y explotadoras citadas anteriormente. Ahora bien, aunque todas las formas de narcisismo son propensas a enfadarse y expresar furia, la amenaza del perverso narcisista es una combinación entre furia aterradora y furia
silenciosa, lo que suele generar una gran desestabilización en la otra persona. La crueldad del narcisista perverso puede parecer algo más peligroso que el narcisista grandioso. Los perversos narcisistas parecen además no adoptar un papel de víctimas con tanta frecuencia como podría hacerlo un narcisista encubierto, sino que serán más calculadores sobre ello. En este sentido, este tipo de narcisistas pueden, de un modo intencional, hacerse las víctimas para ganarse a las personas y atraerlas a su bando, con tal de conseguir sus propósitos. El afán de venganza es algo que caracteriza a todos los narcisistas, pero se manifiesta con más intensidad en el narcisismo perverso. El hecho de que las personas con personalidad narcisista sean tan difíciles de abordar en procedimientos judiciales, divorcios, áreas de trabajo o incluso en el día a día es por su peculiar característica de competencia y de querer ganar todo el tiempo, sin que nadie quede por encima de ellos. Esta obsesión no solo es magnificada en narcisismo perverso, sino que se vuelve un patrón cruel. Su obsesión con ganar no tiene tanto que ver con el hecho de ganar en sí tanto como el afán de venganza que hay detrás de ello. En su cabeza piensan algo así como «me lo tienes que pagar». En este sentido, para ellos no es suficiente con divorciarse de ti, sino que además harán todo lo posible por presionarte a un nivel financiero y castigarte en aspectos claves. Su modo de pensar podría ser algo como «no es suficiente con hacerte sentir mal en el trabajo, tengo que ensuciar tu reputación todo lo posible. No es suficiente con divorciarme de ti, tengo que hacer una manifestación en contra de ti públicamente para avergonzarte». Curiosamente, el narcisista perverso a veces puede arrojar piedras sobre su propio tejado por culpa de su afán de venganza, ya que muchas veces están dispuestos a pagar mucho más dinero en procesos judiciales con tal de ganar y alcanzar así la victoria sobre la otra parte, algo que pone de manifiesto su ceguera mental cuando se trata de obtener venganza. Este afán de venganza es distintivo entre los distintos tipos de narcisismo, siendo mucho más acuciante en el narcisismo perverso debido a la mayor cantidad de tiempo y dinero que están dispuestos a asumir por tal de alcanzar su venganza. Muy bien. Hasta aquí creo que hemos visto una ligera introducción del concepto del narcisista perverso y quizás ahora te fijes lo peligrosos que son estos personajes, más peligrosos de lo que pensabas al respecto de otras vertientes del narcisismo en sí. Para finalizar, podría decirte que en términos de violencia o ser perpetrado, es muy común que lo hagan los narcisistas perversos, pero lo más acuciante y definitorio de este intrigante perfil es su carácter amenazador, arrollador, poco ético, con disposición a romper todas las reglas que puedan en sí bloquear el paso de este mismo narcisista. Estas características extrañamente les proporcionarán un carácter de derecho sobre las demás personas y sobre las demás cosas, convirtiéndolos en seres terroríficos por excelencia. Así que, si todavía no te encuentras asustado o asustada con la definición y comportamiento de estos intrigantes individuos, te invito a que consultes más en este canal, La Ruta 44, y para que puedas ahondar más en la personalidad de estos personajes y ver realmente el lado oscuro que ocultan. Porque te digo, si estás tratando con uno de estos, pues esto está a punto de empeorar. Sin más por ahora, te quiero dar mil gracias por haberme acompañado hasta el final de este podcast y también quisiera invitarte para que te suscribas a mi canal y así poderte hacer llegar las notificaciones acerca de nuevos videos que subamos acerca del narcisismo perverso, la triada oscura y el narcisismo en general. Mil gracias, un gran abrazo y hasta pronto.